Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo seminario en Instituto Patria. Desde ya muchas gracias a los docentes que ahora a continuación nos vamos a presentar. Y bueno, como siempre hacemos, agradecer a nuestras autoridades, a la comisión directiva y especialmente a nuestro presidente Oscar Parrilli, que está en línea y nos gustaría, bueno, que nos salude y nos haga unas palabras de inicio al seminario. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que este es un seminario que Juan Pablo y un grupo de compañeros lo viene trabajando desde hace bastante tiempo. A mí me alegra mucho que finalmente hoy lo podamos empezar. Obviamente, bueno, hubo que postergarlo una semana, pero hoy finalmente está. También agradecer a los docentes que van a exponer hoy, como también a los que van a exponer los días siguientes, y simplemente decirles que, bueno, como dice Cristina, es la economía bimonetaria estúpido, ¿no? Este, eh, Todo cuadro militante, todo cuadro político tiene que darse cuenta, saber que tiene que saber de economía. Yo recuerdo también cuando Néstor contaba que en el año, cuando él fue gobernador por primera vez en el 91 y en el año 92, 93, Cavallo los convocaba en esa época, este, bajo el gobierno de Menem, este, para hablar de economía, para plantearle los pactos fiscales y demás. Y Néstor dice, ahí me di cuenta que tenía que empezar a estudiar economía, porque no podía haber un gobernador que no supiera economía y que no entendiera cuáles son las reglas, las normas o cuáles son los principios fundamentales que rigen la economía de un país. Y así fue como aprendió, a tal punto que cuando fue candidato a presidente y le preguntaron quién iba a ser su ministro de Economía, dijo, yo voy a ser mi ministro de Economía. Y en esa época había un poco una creencia, esas verdades o ese sentido común que nos instauraban, que decían, no importa quién sea el presidente, lo importante es quién es el ministro de Economía. Bueno, hoy creo que más que nunca nos damos cuenta que lo importante no es el ministro de Economía, lo importante es el presidente, que tiene que tener conocimiento cabal de cuáles son los aspectos, cuáles son los elementos fundamentales para manejar la economía de un país y si quiere en realidad conducir y dirigir un país. Así que bueno, nada, solamente hacerle estas breves consideraciones, felicitarlos, saludarles y desearles muchos éxitos con este seminario que sirva para aprender, para discutir, para debatir, que sirva para cuestionar, y que nos sirva a todos un poco también para que cada uno cuando llegue a alguna responsabilidad, alguna función de gobierno, sepa claro cuáles son los intereses que tiene que defender, cuáles son los intereses que tiene que afectar y teniendo ese conocimiento pueda tomar las decisiones acertadas. Así que nada, simplemente Juan Pablo, felicitarte a vos, a todos los colaboradores y bueno, muchos éxitos en este curso y un saludo a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, compañeros, ya con esta introducción de Oscar, que poco resume cuál es la idea de este seminario, en donde tratamos, como bien dice el seminario, una propuesta económica para la Argentina que vendrá. Entre todos y todas tenemos que pensar con, obviamente, el aporte fundamental de los docentes y expositores, a ayudarnos a encontrar una salida que sí o sí hay. O sea, como dijo Amado Boudou en esa reunión que tuvimos en el seminario el año pasado de tema de deuda, que decía, todo lo que hagan tiene solución, así que en eso primero estar tranquilos y trataremos de pensar inteligentemente a ver qué solución le podemos encontrar a esto. Así que tenemos acá a dos expertos como Hernán y Roberto, que ahora Pablo Rodríguez, que es el moderador, nos va a presentar, y ya no le saco más tiempo, le doy inicio. Un tema administrativo. Los docentes van a estar haciendo una exposición en la primera etapa, y después vamos a hacer un corte de 10 minutos, no más de 10 minutos, para tomar algo, relajarnos 10 minutitos, no más. Y después vamos a hacer preguntas a los compañeros que están disertando por los medios electrónicos, ya sea acá en presencial con el QR que les ha sido entregado y en forma virtual también por el chat del Zoom, y nosotros después se las transmitimos a los docentes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y ojalá
que pueda servirles y disfruten el seminario. Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. En el día de hoy vamos a dar inicio entonces al seminario Una propuesta económica para la Argentina que vendrá. Perdón por la voz, pero es lo que llevé. El primer expositor va a ser Roberto Feletti, economista. Fue vicepresidente del Banco de la Nación, viceministro de Economía, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, secretario de Comercio y actualmente se desempeña en el Senado de la provincia de Buenos Aires junto a la vicegobernadora Verónica Magario. Roberto, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá escuchándonos. Gracias a mi compañero de panel por compartir este panel, al moderador, a Oscar por las palabras que nos dirigió, al Instituto Patria en general por promover este tipo de actividades que son, a nuestro juicio, ya lo dijo Oscar, centrales. A mí me toca hablar del nuevo orden económico mundial y trataremos de relacionarlo con la Argentina. Y yo preparé una exposición que está centrada en ver cómo se conforma este nuevo orden económico mundial, por qué aparecen bloques antagónicos en discusión, y cuál es la fase en la que estamos, o la fase capitalista en la que uno puede entender que se está. En primer lugar, el punto de partida de conformación de este nuevo orden económico mundial es la crisis de hipotecas o crisis subprime o ruptura de burbujas que va a poner fin, ¿sí?, a casi 20 años, los años dorados de la globalización. Normalmente la globalización comienza con el fin de la Guerra Fría. Venía de antes, ¿no? Porque ya del 73 había inicios de transnacionalización y las crisis de deuda, pero la caída del muro de Berlín, el hundimiento del bloque socialista, marca el comienzo del auge de un proceso que va a estar signado por apertura externa, desregulación interna de mercados y privatización de activos estatales. En general se conoce como Consenso de Washington, pero este proceso abarca también las naciones desarrolladas. Nos vamos a referir a las naciones desarrolladas. Y tiene 20 años donde la tasa de crecimiento económico del PIB mundial llega a casi el 5% promedio anual, 4,8, es una cifra muy importante. Y se quiebra en sus bases en el 2008. ¿Y por qué se quiebra? Se quiebra porque hay un sobreendeudamiento de estados, de empresas y de familias. La globalización, lo que había planteado era, a partir de una fuerte expansión, sobre todo de la base monetaria de Estados Unidos, de la mano de Alan Greenspan, un proceso de transnacionalización muy fuerte del capital que favorecía la integración de la producción mundial en una red mundial de empresas, y que la expansión del consumo que sostenía ese proceso era una expansión asociada al crédito y también asociada a, se conoció como derrame, pero para ser exactos, porque lo había en parte, un efecto multiplicador del consumo de los ricos, que iba creando un conjunto de servicios. Si uno lee el libro de Robert Reich, que fue ministro de Trabajo de Clinton, va a ver cómo dice que la situación de pleno empleo se alcanza a partir de una desagregación de servicios. ¿Sí? Una persona se integra al mercado global, a la red mundial de empresas, obviamente está bien paga, y comienza a demandar un conjunto de servicios que puede ser desde asistencia para el cuidado de su familia, sus hijos, cocineros, choferes, y también las empresas van pidiendo servicios, van terciarizando. Es un momento en que se habla mucho del corazón de negocios, por fuera de eso hay que terciarizar.
Es decir, aparece la red de servicios, aparece la educación como un atributo laboral que antes no estaba tan presente porque las tareas eran repetitivas. Se empieza a pensar en lo que se llaman capacidades portátiles. La educación aparece como un mecanismo de permanecer dentro del mercado laboral. Obviamente el trabajador se carga el costo de educarse. Aparece una nueva visión de progresismo, o algunos lo llaman socialdemocracia, otros lo llaman corrientes de centro izquierda, que aceptan el mercado como asignador de recursos, pero hablan de los pisos de ciudadanía. Los exponentes más grandes de esto, como siempre pasa en estas corrientes, así como Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los promotores de la ola neoconservadora neoliberal, Inglaterra, Estados Unidos, también Tony Blair y Bill Clinton van a ser los cool de este periodo, donde se plantea, bueno, un piso de ciudadanía en la cual se morigeran los efectos del mercado a partir de fuertes... Hola, hola, hola. Bueno, gracias. Digo, el pensamiento, digamos, progresista o centroizquierda era elevar piso de ciudadanía a partir de fuertes inversiones en educación, en salud, cultura, y permitir que el mercado hiciera su trabajo, ¿no? Que asignara recursos con algunas regulaciones en los países desarrollados. Claro, para sostener una expansión de consumo, en la medida que no había una política de ingresos definida, salvo lo que llamaban salario indirecto a partir de los efectores de salud, educación y demás. En Estados Unidos, que alcanza en ese periodo, en el periodo de Bill Clinton, una de las tasas de desempleo sostenidas más bajas, es lo que la famosa frase, bueno, ahora Cristina la parafraseó en la economía bimonetaria, en ese momento es la economía estúpido, con lo cual Clinton gana las elecciones, logra un periodo de expansión y baja del desempleo, lo hace con créditos para todos y todas. Es decir, la expansión monetaria permite, por la vía de la política monetaria, no fiscal, política monetaria, que los ciudadanos estadounidenses accedan a un fuerte consumo de bienes durables, como casas o autos, a partir del endeudamiento y de las hipotecas. Ahí cambiamos. Es decir, la política expansiva es una política basada en el crédito, no en los ingresos. Si uno mira los salarios de Estados Unidos en el periodo en la década del 90, va a ver que hay una gran brecha. O sea, los que están insertos en el mercado mundial les va bien, y los que no tanto, esto va a ser después la base electoral de Trump, porque esto se marca muy bien en las costas de Estados Unidos. O sea, lo que llaman los financistas de Wall Street, los políticos de Washington y los abogados de Boston y los intelectuales de San Francisco. En el medio de Estados Unidos aparecen los cuellos rojos que van a ganar $1000 durante mucho tiempo y que van a ser después la base electoral de Trump. Es decir, hay una marcada diferencia en Estados Unidos entre las costas y el centro, producto de esto, pero se integra vía crédito. Claro, si eso no se acompaña con una política de elevación de los salarios y se amplía la base, porque la desregulación financiera sirve para ampliar las bases de calificación de riesgo crediticio y se coloca crédito y se coloca crédito y se coloca crédito y no hay mucha regulación, un día alguien, les aconsejo que vean la película La Gran Apuesta, para los que no la vieron, un día alguien se da cuenta que hay mucha gente que para pagar la casa va a necesitar 120 años y en general el ciclo biológico, por más que se extiende, es más corto. Bueno, eso provoca una enorme degradación
del valor de los activos reales frente a lo que era, porque se inflan los precios y un día se dan cuenta que no puede pagar, hay una depresión grande, muy fuerte, y entra la crisis del 2008. En Europa ocurre lo mismo con una salvedad, que la expansión crediticia fue usada por Alemania para la integración de Europa y la articulación y estructuración de Europa conforme a sus necesidades como potencia económica. Es decir, bueno, pongamos que esta hegemonía alemana sobre Europa fue menos violenta que las dos anteriores, este intento, pero es el mismo. Es decir, finalmente en el 2002 llegamos al euro, toda Europa va a usar la misma moneda que se imprime en Frankfurt y nos encontramos que en Lisboa o en Atenas tienen la misma competitividad que en Hamburgo, Colonia o Lyon en Francia. Es decir, no, tengan en cuenta ahí que los ingleses, a pesar de integrar la Unión Europea, dijeron perdimos el imperio, la libra no la vamos a perder y retuvieron su moneda. No, la discusión de la moneda va a estar presente en todo esto. Pero Alemania logra estructurar a Europa conforme a sus necesidades de organización productiva. El euro es la moneda única que coloca a toda Europa occidental en esa órbita, va llegando a eso a partir de las metas de Maastricht, y la forma de viabilizar eso sin traumatismos grandes, a pesar de que, por ejemplo, la integración en España costó una elevación del desempleo enorme, y en Portugal también, es el endeudamiento de los estados, generoso, no importa, y también en Europa se crean los pisos de ciudadanía o los estados de bienestar modernos, donde el Estado es el que provee un conjunto de bienes esenciales para evitar rispideces y demás. Y eso también entra en crisis porque un día se dan cuenta que hay estados que tienen 120 puntos del PIB de deuda y no se puede pagar. O sea que la crisis de hipotecas o la crisis de endeudamiento de familias y empresas en Estados Unidos, claro, Estados Unidos en la medida que retiene la capacidad de emitir dólares, puede aguantar sus desequilibrios macroeconómicos sin problemas, pero no así las familias y las empresas. Y por el otro lado, en Europa, la integración europea se amortigua con deuda hasta que llega un punto que los bancos alemanes dicen queremos cobrar y la crisis en Estados Unidos hace el resto. Bien. Crisis en el mundo occidental. Crisis en el mundo occidental. ¿Cómo se sale de la crisis? Que en realidad no se sale porque no se resuelve. No se resuelve. Bueno, hay una preservación del capital financiero por dos vías. En Estados Unidos nuevamente se recurre a la expansión monetaria en lo que se llaman los quantitative easing o facilidades cuantitativas, con lo cual se emite moneda. Se emite moneda. El gobierno de Obama es el gobierno que va a resolver la crisis en esa clave. La expansión de los medios de pago durante el gobierno de Obama en dólares, piensen, no estamos hablando, fue el 38%. Hay que tener imprentas de billete verde. Buah. Ahora, esa política monetaria no fiscal, por eso yo hago hincapié, no va al bolsillo a reactivar la demanda efectiva al bolsillo de la gente, sino que se va a los actores financieros, al mercado de capitales y a los bancos. ¿Y qué logra con eso? Logra un descenso enorme de la tasa de interés de los Federal Funds, 0%, 0,25%. Esa expansión monetaria, no porque sea, como dice Milei, fatalmente, pero genera un proceso de inflación que va licuando deudas. Lo que hace la apuesta de la política económica de Obama es licuar todas las deudas, vía una tasa de inflación relativamente alta para ellos, 3, 4%, 2%, una tasa de interés del 0%. Entonces va de a poco y preserva las instituciones. Con respecto a las acciones,
con respecto a las acciones, es decir, a todo el mercado de capitales que se deprecia, sale la Reserva Federal a comprarlas directamente. Esto va a dar origen a expandir los fondos de inversión, conocido BlackRock, que alcanza cada vez niveles más grandes en ese periodo. Vamos a dar algunas cifras. Vamos a referir los productos brutos. La economía estadounidense, desde el fin de la Guerra Fría, hasta la crisis subprime, hasta el 2008, crece a un promedio anual del 7,3% anual. Una expansión importantísima. Mal distribuida, pero expansión al fin. Después, en la salida de la crisis subprime, el promedio de crecimiento, después de superado el 2008-2009, el promedio de crecimiento de la economía norteamericana es 3,5 en la década siguiente. Es decir, la mitad. Eso va a hacerle, esto es muy importante para entender el nivel de conflicto, va a hacerle perder peso relativo en el mundo a Estados Unidos. Porque la salida es de política monetaria y no fiscal, de preservar activos financieros, acciones, hipotecas, y dejar que se vaya licuando. Yo tiro algunos ejemplos de lo que pasó entre el año 2008 y 2019, previo a la pandemia, con, decíamos, el Producto Bruto norteamericano creció a razón de un promedio anual del 3,9%. Ahora, los índices de las acciones, ustedes saben que Estados Unidos tiene dos índices, uno que refiere a la industria, el Dow Jones, y otro que refiere a las empresas tecnológicas, las que el presidente se va a encontrar, Zuckerberg, ¿no? El GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Facebook y me estoy olvidando de una, pero Apple. Bien. El índice de industria, mientras el Producto Bruto crecía promedio anual 2008-2019 al 3,5, el índice de las acciones industriales creció al 11,7. O sea, casi 3 veces el valor de las empresas respecto de la economía. Y el índice Nasdaq, el índice de las acciones tecnológicas, mientras el Producto Bruto crecía al 3,5, creció al 19,9, casi 20, 7 veces, 6 veces. Ahora, ¿cómo es que el valor de las empresas tecnológicas o el valor de las empresas industriales, medido en lo que son los índices de sus acciones, crece tan por arriba de la economía real? Bueno, acá se ve el funcionamiento financiero puro y duro. Es decir, para salir de una burbuja construyeron otra burbuja. La primera burbuja era que los precios de los inmuebles subían mucho porque había una inyección de plata que en créditos que no se iban a pagar, y revienta. Hay un desequilibrio entre economía real y activos financieros. Bueno, vuelven a construir lo mismo. Esta es la situación de Estados Unidos. Paradójicamente, Donald Trump, en su intento de reelección, en su intento de ir por un segundo mandato, dice esto. Dice, bueno, entonces si la FED, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, compra acciones de las empresas, que el Estado nombre directores. No sé si les recuerda algo. Hay motivos para matar a Trump, muchos. Este puede llegar a ser uno. Porque lo dijo, ¿eh? Lo dijo y no puede ser que esto esté pasando, porque efectivamente su base electoral es la que dice yo no tengo destino productivo. Escuchen al vicepresidente Trump y se refiere a ese medio oeste de Estados Unidos desindustrializado o al cinturón oxidado. Pero la realidad es que la economía real crece al 3,5, las acciones industriales 11,7 y las acciones tecnológicas 19,9. Hay una decisión del Estado de sostener el valor de las empresas comprando sus acciones. Los analistas lo llamaron proceso de reflación, una revaluación inflada. Bueno, esta es la situación de Estados Unidos, es decir, una economía que después de la crisis se estanca porque aplica políticas de salida de la crisis que reproducen la burbuja financiera.
¿Qué pasa en Europa? Bueno, tomamos los 3 países núcleo de Europa, Alemania, Francia, Italia, los que conformaron la Unión Europea. El Producto Bruto de Alemania entre 1989 y 2008, en el periodo previo de la crisis, creció al 2,7% anual, una tasa. A partir de la crisis y hasta el 2019 crece a medio punto anual. Es decir, hay un claro estancamiento de la economía alemana después de la crisis. La situación de Francia es peor, porque si bien creció en el periodo dorado de la globalización al 3,3, la tasa de promedio anual es de medio punto abajo. O sea, la economía francesa empieza a decaer. Y la economía italiana sigue el mismo rumbo, crece 2,4 y empieza a decaer al 1,20. Quiero decir, para que no se confundan con los números, después se los dejamos, lo que yo quise mostrar con números, si no uno parece un chanta, porque dice las cosas, bueno, es que tanto la economía norteamericana como la economía de los países núcleos de Europa presenta signos de desaceleración fuerte. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. Bueno, ya vamos, 5 minutos. Me parece importante decir esto porque si no, no entendemos lo que está pasando en las economías occidentales. Están estancadas. Están estancadas y no tienen capacidad de reacción. Ahora, vamos a comparar la economía norteamericana con la China en igual periodo. Bueno, la economía china crece entre 1990 y 2020, durante 30 años, a una tasa, escuchen, ¿no? Porque es importante, una tasa promedio anual del 12,8%. ¿Sí? Y la economía china en 1990 prácticamente no existía en el PIB global, representaba el 2% del PIB global. En el 2020 representa el 17% del PIB global. O sea, la economía china avanza sobre la economía mundial, quedándose con una porción enorme. La economía norteamericana entre 1990 y 2020, promediando los dos momentos, el momento de crecimiento importante hasta la crisis del 2008 y luego el estancamiento, mientras la China crecía al 12,8, Estados Unidos crece al 4,2. ¿Sí? Y la economía norteamericana, que representaba un 27% de su participación en el PIB global en 1990, baja al 25%. Es decir, que en el 2020, al inicio de la pandemia, la economía china representa 17 puntos de la economía global y Estados Unidos el 25%, la cuarta parte. Claro, aparece otro actor de la demanda mundial. Porque antes uno decía, bueno, si no te compra Estados Unidos, está frito, porque la cuarta parte de la demanda global, y ese era uno de los problemas de Argentina, la inserción con Europa, en declive. Ahora, si aparece otro actor que dice, no, yo les compro, con 17 puntos. Ahora, imagínense si ese actor además arma un bloque con la economía india, la economía rusa, la economía brasileña, Sudáfrica. Esos 17 puntos se empiezan a acercar a los 25 o 27 de Estados Unidos. Y aparece otro actor discutiendo la demanda mundial, que por ahora se muestra menos hegemónico. Por ahora. Quiero decir, la conformación de bloques tiene que ver con la atadura de las élites de las economías occidentales al capital financiero. Y la incapacidad de salir. Salieron de las crisis emitiendo moneda o, en el caso de Europa, aplicando planes de austeridad. No, la troika les decía, bueno, el caso emblemático son los griegos, que los hicieron polvo. Hay una película también, vean la de Varoufakis, es muy claro cómo se aplican los planes de austeridad. Entonces, Europa con planes de austeridad, Estados Unidos con enorme crecimiento del valor de las empresas norteamericanas reflacionadas por la Reserva Federal. Y China con un avance de crecimiento productivo importante. Importante.
¿no? Yo lo cito los números porque es importante. Aparece un actor que además le empieza a ganar la carrera científico-tecnológica, porque también la necesidad de sostener las empresas, el valor de las empresas científico-tecnológicas en Estados Unidos tiene que ver con el retraso. Y Estados Unidos está otra vez en una burbuja, donde ahora tiene otro problema más grave. Si baja mucho la tasa de interés, que ahora la ha bajado, y emite dólares, se deprecia el dólar como moneda de reserva. El oro subió de $1.500 más o menos la onza Troy en 2020 a $2.500 la onza Troy. Eso va contra el dólar. El dólar puede empezar a dejar de ser una moneda de reserva internacional, como le pasó a la libra en los 50 cuando se disuelve el Imperio Británico. Y eso impide que financien sus desequilibrios. Eso es lo que lleva a la guerra. Eso es lo que lleva a la tensión bélica. Ya termino. Yo quería situar la discusión en el mundo hoy entre bloques es una discusión en la cual la hegemonía occidental y sobre todo la hegemonía estadounidense está cuestionada a partir de la incapacidad de la economía de Estados Unidos de salir de una economía esencialmente financiera. Y la emergencia de Trump es ese cuestionamiento, lo cual no quiere decir que sea un populista izquierdista, es un conservador que dice recuperemos la economía productiva porque esto así. Y la alternativa es un proceso bélico o lograr el estrangulamiento de China y de Rusia, sobre todo en la medida que eso es la guerra de Ucrania, la guerra de desgaste. La última cosa, porque no todos son rosas, digo del otro lado del bloque, la discusión que está teniendo China en este momento, y si digo esto y ya no digo más nada, es una discusión sobre su moneda, la misma que tiene Estados Unidos o la misma que tuvo Alemania, que forzar el euro como moneda de reserva internacional lo llevaba a un escenario de estancamiento. Construir la ruta de la seda y construir los BRIC requiere que el yuan sea una moneda de reserva internacional. Recuerden que acá una porción grande de las reservas de Argentina brutas dependen del swap con China. Ahora, ¿qué pasa en China y qué pasó en el último Congreso del Partido Comunista que tensionan el Ejército Popular y el Partido Comunista Chino? El Partido Comunista Chino, con Xi Jinping en la cabeza, dice, seguimos adelante con las políticas de cuidado monetario y fiscal porque tenemos que tener el yuan fuerte en el mundo. A pesar de que se muestran signos de agotamiento de la economía china, de poder seguir creciendo como crecen sobre la base de la inversión y las exportaciones. Empieza a haber un límite, que es lo mismo que le pasó a Alemania con el euro. Bueno, pero el Partido Comunista Chino dice que hay que sostener el valor del yuan en el mundo. Y eso requiere que tengamos políticas ordenadas en lo fiscal y monetario. Y el Ejército Popular, termino, el Ejército Popular Chino le dice a Xi Jinping, hay que hacer política de mercado interno. No podemos, una nación que pretende ser potencia, lo dijeron explícitamente, no tener un estado de bienestar. Y esa discusión está hoy en China. Hay que salir del no estancamiento, esa aceleración de la tasa de crecimiento con políticas activas en lo monetario y fiscal. Ahora, eso es un debilitamiento del yuan a nivel internacional. Y Xi Jinping se ha negado terminantemente. En estos debates está el mundo. Ahora, los dos bloques se conforman a partir de una crisis de hegemonía en las economías occidentales, sobre todo en Estados Unidos, en su incapacidad de resolver la cuestión financiera. Gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias, Roberto. A continuación va a exponer Hernán Arbizu. Es economista con más de 25 años en el sistema financiero. Trabajó en bancos como Deutsche Bank, Citi, UBS y JP Morgan.
particularmente en las áreas de ventas institucionales y banca privada, cubriendo principalmente el mercado de Latinoamérica. Te doy la palabra. Bueno, primero, como dijo Roberto, agradezco al instituto, agradezco a Oscar, al senador Oscar Parrilli, a Juan Pablo, a la Comisión de Economía. Un gusto compartir con Roberto y contigo el espacio. Bueno, bien que hable primero Roberto porque fue justamente una globalización y yo ahora voy a hablar de lo que es el mercado de capitales, que básicamente es la razón de todo lo que acaba de explicar Feletti. Bueno, el mercado de capitales básicamente es una unidad del sistema financiero en el cual se intercambian flujos de monedas por activos. Dentro de los activos tenemos los que son los de renta variable y los de renta fija. No hay nada más noble que el objetivo del mercado de capitales, de la bolsa de comercio, el objetivo por el cual fue creado. Por ejemplo, en renta variable, ¿qué quiere decir eso? Que uno compra una acción. Uno al comprar una acción se convierte en socio de esa empresa. Y lo que está aportando es capital de trabajo a la empresa. El problema es que, desgraciadamente, debido a la globalización, con el crecimiento de los fondos de inversión, eso fue el objetivo que tenían en los mercados de capitales, han cambiado completamente y ni siquiera son de especulación, porque la especulación no es una mala palabra. Uno, hablábamos, cuando pone un kiosco, especula, está especulando que le vaya bien, obviamente. El problema es que acá invierten sabiendo que van a ganar, si no, no lo hacen. BlackRock es un claro ejemplo por los volúmenes que manejan. Ustedes piensen que BlackRock está no recuerdo ahora, pero es la cuarta economía del mundo en volúmenes. Así que el tamaño de los fondos de inversión ya pasan a ocupar un lugar que es preponderante. Dentro de lo que es renta variable, que es, digamos, en Argentina, porque si bien en Estados Unidos ha generado crisis, como bien dijo Roberto, en el 2008 y distintas crisis, tiene sus regulaciones y se termina pagando con algún tipo de sanciones. Acá en Argentina tenemos el claro ejemplo que cuando se estatizó las AFJP, que se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es casi imposible que el Estado, a pesar de ser accionista, puede sentar directores, o si sienta directores, no puede sentar los directores necesarios para poder tomar decisiones en las empresas. ¿Por qué? Porque hay una trampa. En Estados Unidos eso existe, pero las cotizaciones de las acciones son distintas. Por ejemplo, el caso más claro es el Grupo Clarín. Todos los accionistas dueños del Grupo Clarín tienen acciones clase A, en la cual un voto es equivalente a una acción. Las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cada acción equivale a un cuarto de voto. Quiere decir que para sentar, es decir, se necesitan 4 acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para equiparar una acción de cualquiera de los otros accionistas originales del grupo. Ya genera, de nuevo, eso pasa en el mundo entero, pero el mundo tiene sus limitaciones, sus regulaciones. Yo contaba, el Fondo de Empleados Públicos de California, que es un fondo estatal, administra la plata, el que se llama CalPERS, de los empleados públicos de California, administra más de 600.000 millones de dólares. Y se convirtió en el accionista mayoritario de Disney, hizo echar al CEO de Disney, por ejemplo, un fondo público. Si bien es un fondo público, tiene un objetivo totalmente distinto, un fondo de inversión ya directamente, un fondo distinto, totalmente distinto al que puede tener BlackRock o Templeton o alguno de los que tienen incidencia a nivel global, se han globalizado. Ellos siguen muy enfocados dentro de Estados Unidos. Pero ahora vayamos a lo que más nos compete, que es el mercado internacional de deuda, que es una parte del mercado de capitales. El mercado de deuda es la otra forma que tiene o una empresa o un estado de financiarse. Una empresa se financia o emitiendo acciones, vendiendo parte de el dueño original vendiendo parte de su empresa
capitalizándola, aceptando socios dentro de la empresa, y la otra es endeudándose. Ahora, un Estado, ¿cómo hace para obtener recursos? Ya sea por impuestos y aranceles o tomando deuda. Por lo cual, tomar deuda no es una mala palabra. El problema es qué se va a hacer con la deuda y cómo se va a aplicar y quiénes la van a tomar y quiénes van a ser los acreedores, que es lo más importante de todo, ¿no es cierto? Acá hay, desgraciadamente, en la renegociación para mí hubo algunos temas que se tenían que haber tomado en cuenta. Porque históricamente, cuando una empresa iba a un banco, el que le prestaba la plata era el banco. Ahora ya los bancos a ese nivel ya no prestan más plata, solamente intermedian. Viene Argentina, o una empresa, pero vamos a tomar Argentina, emite deuda, el banco lo único que hace es de intermediario, es decir, no toma el riesgo de acreedor de Argentina y le traslada el riesgo a un tercero, en este caso un fondo de inversión, como BlackRock. Pero BlackRock tampoco toma el riesgo. Los que toman el riesgo son los inversores en BlackRock, que son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros no. Pero no, sí, puede decir, BlackRock acepta, no sé, $1.000, $500 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por lo cual es muy difícil buscar al momento de negociar la persona la responsabilidad, porque acá hay toda una cadena. Ustedes fíjense, Argentina tiene la obligación, Argentina o cualquier estado o cualquier empresa, de pagar la deuda, pero no tiene derecho a saber quiénes son sus acreedores. Me van a decir, no, ¿cómo que no? Mis acreedores son BlackRock, HSBC o la Unión de Bancos Suizos. Yo les acabo de decir que los bancos no son acreedores. No, es que no son acreedores. Yo cuando era banquero tenía a Roberto Feletti cliente que tenía deuda argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenía deuda argentina con dinero sin declarar, por cual el Estado, como Roberto Feletti no había pagado impuestos, no había recaudado, tenía que salir al mercado a tomar deuda por el dólar que Feletti no había pagado impuestos, que ese dólar obviamente con intereses es mucho más caro que el dólar que no pagó él, y en un plazo mayor de tiempo. Entonces le decía, Roberto, Argentina está reestructurando, firmame este mandato y yo pongo la cara por vos ante el país. Y vos estás resguardado y nunca no van a saber que vos sos cliente mío del banco. Por eso HSBC era uno de los principales acreedores con los cuales había que negociar. Cuando comenté que yo le hubiera, por ejemplo, le hubiera pedido Gerardo Matos, el de HSBC, que venía, le decía, bueno, a ver, mostrame la posición de HSBC en Argentina. No tienen posición en Argentina. Le iba a decir, ¿y por qué estás negociando? No, por cuenta y orden de clientes. Bueno, mostrame los mandatos de los clientes, porque es literalmente un mandato lo que tiene que firmar. Le he dicho, mostrame el mandato de los clientes. Hasta que no me muestres un mandato no sigo negociando. Lo mismo pasa con los fondos. Los fondos administran plata por cuenta y orden de terceros, no es posición propia. Lo único que cobran son comisiones ellos. El riesgo lo transfieren a terceros. Nunca se quedan con el riesgo encima. Después, cuando llega el momento, obviamente, lo primero que dicen es, que un término que detesto es honrar las deudas. Eso no es, ustedes fíjense que en Estados Unidos no pagar algo la palabra es delinquency. Cuando ustedes no pagan la tarjeta de crédito, el término en el cual entra uno es delinquency. Es decir, es todo un tratar de concepto de concientizar a la gente de lo mal que está. Lo cual obviamente está mal de no pagar una deuda. El problema es cómo fue tomada la deuda y a quién le estoy pagando. Argentina eternamente viene pagando deuda y no sabe a quién le está pagando. No sabe a quién está pagando, no puede decir, porque además siempre se toma, no trato de ser lo más simple, la deuda que se toma con la famosa que Cristina de Kirchner se ha cansado de pelearse con Griesa, con el juez Griesa, con legislación estadounidense, porque eso es parte de lo que se llamaba la globalización.
En teoría, ¿por qué se toma con jurisdicción estadounidense? Porque al tomarse esa jurisdicción debería ser menor riesgo porque el juez en Estados Unidos va a ser imparcial en comparación a lo que puede ser un juez federal, lo cual es totalmente falso, es totalmente parcial en favor de los acreedores, ¿no es cierto? Y además, si fuera así, el riesgo de tasa con respecto, que acá entramos en lo que es el famoso riesgo país, que es un índice nada más, que es simplemente un índice que compara la deuda de Estados Unidos a un plazo de tiempo, un tenor de tiempo, contra el rendimiento de una deuda, en este caso de Argentina. Por ejemplo, cuando se dice X cantidad de puntos por encima de riesgo país, quiere decir que Argentina se está endeudando X cantidad de puntos por encima de Estados Unidos. Pero si estamos con moneda dólar, jurisdicción Estados Unidos, ¿por qué tiene que haber 1.400, 2.000, 2.500 puntos de diferencia de tasa entre un país y el otro? Si además tienen la jurisdicción y tienen la capacidad, inclusive para congelar, justamente como lo que es reservas y todo, para en el caso, lo están pasando ahora, el caso de que pedir un embargo o algo, tienen absolutamente todos los activos de Argentina líquidos en el exterior, ya sea las reservas del Banco Central, bueno, el famoso oro ahora que se fue, que se llevaron a Londres. Vaya a saber que nunca respondieron, dicho sea de paso, el pedido de informes del Senado. Pero el gran problema, de nuevo, el mercado de capitales, que es algo realmente de una buena, que tiene un buen objetivo, por culpa de la globalización, hay que reconocerlo, se ha convertido en un mal. Y particularmente en el mercado de deuda, que dentro del mercado de capitales, es para Argentina directamente un cáncer que es inevitable, porque como no nos alcanza solamente el mercado internacional de deuda, además recurrimos al FMI. Y con el gobierno que tenemos ahora, se utiliza, ahora vamos pasando al mercado de capitales local, pura y exclusivamente para beneficio personal de 3 o 4. Todos imagino que han escuchado hablar del contado con liqui, el MEP. Bueno, todo eso es para ese es el mercado de capitales argentino. Díganme, ¿sirve para financiar la industria? ¿Sirve alguien y está invirtiendo con el dólar MEP? No, es solamente para beneficiar a 10, 15, 20, 100 vivos que utilizan, digamos, la buena fe con que fue creado un mercado como es la Bolsa de Comercio o el mercado internacional de deuda para beneficio y ni siquiera para especulación, para ganar seguro, porque no especulan, ganan seguro. Tienen el dólar MEP, que básicamente, no sé si saben qué es una forma de dolarizarse. Es comprar un activo como un bono o una acción que cotice en dólares, comprarlo y venderlo, que encima ahora sacaron las restricciones, por lo cual se pueden vender. Antes había restricciones en plazos. Y el contado con liqui, como hay un control de cambios, que es la economía bimonetaria que lo ha explicado tantas veces la ex vicepresidenta, lo utilizan para seguir sacando dólares afuera. Y que además ahora están empezando a sacar los dólares afuera después de que durante un periodo de 2, 3 meses han mantenido el dólar más o menos planchado, por lo cual entramos en otro término. Por eso yo siempre digo, cuando hablan en Argentina de que el argentino tiene que tener inclusión financiera, yo siempre digo, el argentino conoce más términos financieros que cualquier otro ser humano del planeta. Riesgo país, contado con liqui, carry trade. El carry trade, sí, es que han obtenido, porque ustedes piensen, acuérdense que el ministro de Economía actual fue el ministro que primero fue criticado por Milei, segundo fue echado por el Fondo Monetario por manipular el dólar a través del Banco Central, que es lo que está haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que ahora ya se avivaron y tienen que empezar a dar, lo mismo que hicieron con Macri, le tienen que empezar a dar salida a los que le permitieron jugar en el carry trade. Entonces ahora están empezando a utilizar cada vez más cerca de las reservas. Yo no quiero decir que de los encajes, ¿no es cierto? Todavía no quiero decir que están tocándolos, pero están muy cerca de tocarlos.
particularmente lo que hace a depósitos institucionales. Muy cerca. Bueno, entonces, con el contado con liqui, terminamos con... Yo, discúlpeme, es decir, como los conozco, además, a veces no es que pierda el hilo, pienso lo que están haciendo. Ustedes piensen que tenemos personas que tienen declarados no, se hicieron públicos, que tienen fondos de inversión propios en el gabinete, que hoy me levanto yo y digo, no, hoy voy a vender determinada cantidad de bonos para que el dólar en dólares para que el dólar se mantenga en determinado precio. ¿Y qué voy a hacer yo con mi fondo de inversión que tengo posición tomada en ese mismo activo? Primero hago por cuenta propia y después hago por cuenta de orden del país. Y así lo han hecho históricamente. Es una situación en la que estamos muy difícil, porque estamos en manos de gente. Yo me estoy desvariando, esto no es que estoy desvariando, me estoy cambiando el rumbo ¿no es cierto? Pero pasa que habló también Roberto sobre la globalización y el mercado de capitales, que me estoy enfocando más en lo que está pasando en la economía actual, en lo que hace al sector financiero. Estamos en manos al borde de... no quiero ser tan... Bueno, sí, de una crisis muy grande, de una crisis muy grande. Sí, sí, sí. Y no estoy hablando de la caída del consumo, estoy hablando de lo que hace el sector financiero y el dólar en particular. Están usando dólares que no tienen para tratar de mantener el dólar a un precio que ya, de nuevo, la Cámara Aceitera les dijo que en ese dólar no les sirve, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero básicamente terminé cambiando el rumbo de la conversación, pero fue, de nuevo, primero porque Roberto habló bien, y segundo porque dentro del mercado de capitales y particularmente el mercado internacional de deuda, no hay que es decir, no tiene que ser una mala palabra, sí tiene que, bueno, el gran problema que tenemos en Argentina también, que no existen los controles sobre, porque mal que mal, Estados Unidos, como bien dijo Roberto, tiene burbujas, pero después tarde, pero actúa. O Europa en su momento, cuando fue la crisis del 2008, Inglaterra, Alemania, Francia, literalmente prohibieron las ventas en descubierto, que es un determinado tipo de operación, que era justa, muy especulativa, porque obviamente, pero sabiendo que, es decir, un fondo de inversión, sabiendo que podía ganar. Pero acá en Argentina, ustedes le ponen un límite al contado con liqui, le ponen un límite, pero que además que no es nada, eso no es mercado de capitales, eso es vender, no tiene nada de mercado de capitales, de negocio genuino, es solamente una mera transacción. No quiero desprestigiar la profesión de nadie, pero es algo muy básico. Al revés, hay que desprestigiar el que lo compara con un agente de bolsa que opera con el contado con líquido o hace dólar MEP, porque no dejan de ser operaciones literalmente para vaciar al país de dólares, que es lo que pasa históricamente. Y siempre pasa lo mismo. Lo que decía Roberto con respecto a la internacionalización del yuan, que es una discusión que están teniendo, la gran ventaja que tiene Estados Unidos, que sigue teniendo el dólar, y que el 90%, me constaba a mí, lo viví en distintos bancos, de los ahorros terminan en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos soporta cualquier crisis, porque se puede dar el lujo de emitir y demás, porque termina. Yo decía, en Estados Unidos te puedes comprar un Mercedes por $200 por mes porque hay 400.000 millones de dólares argentinos en Estados Unidos. Por eso, si no es imposible.
Pero bueno, no sé cómo. Bueno, 5 minutos. Básicamente, sí. Me pidieron que cuente experiencias propias, pero Nos hizo la comisión de investigadores. sí, tal cual. Experiencias propias, se puede, yo manejaba cuentas de más de 25 millones de dólares líquidos. Líquidos, siempre repito lo mismo, Juan Pablo está harto de escucharlo. Imagínense que una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos, ¿de cuánto es el patrimonio? Mínimo 100 millones. Si yo les digo, dígame, piensen 10 nombres, enseguida les salen los nombres. Bueno, obviamente yo administraba las sociedades offshore de todos esos personajes. Y entre las cosas que hacía, muchos cotizaban en bolsa acá en Argentina, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos. Utilizaban sus sociedades offshore para manipular el precio de la acción. Compraban ellos a través de la empresa, la X, radicada en Uruguay o en otro país, para comprar acciones de su empresa o de su banco acá en Argentina. Entonces el precio siempre se mantenía estable y, oh casualidad, que hacían una nueva oferta pública, es decir, emitían nuevas acciones al mercado. Pero de nuevo, acá no lo hacían para cumplir con el objetivo real del mercado de capitales, que es financiar la industria o financiar la empresa. Emitían la acción, cobraban la plata y se la quedaban en el bolsillo y terminaban de nuevo en su cuenta en el extranjero que yo les administraba. Así que, y eso pasa absolutamente con las principales capitales del país. Lo mismo pasa con la deuda. Viven tomando deuda, es decir, empresas que facturan, empresas de servicios públicos, por ejemplo, que facturan 100% en pesos, toman deuda en dólares en el exterior. Asumo como presidente de la empresa. Veo eso, llamo al gerente financiero y lo echo. Le digo, vos sos un. ¿Cómo puede ser que sabés que facturamos en pesos el 100% de nuestra facturación y estás comprando, te estás endeudando en dólares en el exterior? Claramente es porque es otra forma de sacar su propio capital. Le han encontrado en el mundo, porque ya es un fenómeno mundial, pero en Argentina en particular han encontrado que el mercado de capitales se convierta en una cueva de ladrones, literalmente, literalmente, con beneficios para ellos, desde, como les digo, desde el tipo de acción en el cual uno compra una acción contento, se va a sentar al directorio y le dice, no, mirá, te faltan 5 acciones a vos para equiparar una mía, y vale lo mismo el precio de la tuya que la mía. Hasta como emitir deuda para poder sacar la facturación de la empresa, sacarla afuera en el exterior bajo el concepto de pagar deuda en el exterior, y resulta que esa deuda en el exterior, el tenedor de esa deuda es el propio accionista. En el 2001, por ejemplo, no solamente defaulteó el país, defaultearon las empresas. Esto vos te debes acordar, los acuerdos preventivos extrajudiciales. Bueno, el grupo Clarín. Claro, ¿qué hacían? Hicieron un invento en el cual la primera minoría, es decir, los acreedores con deuda de Clarín, por ejemplo, esto era para todos los tenedores que habían emitido bonos. En la primera minoría podía aceptar la propuesta del deudor. Entonces, ¿qué hacían? Obviamente, después del default, habían emitido los bonos, los habían vendido en 100, viene el default, valían 11, compraban el 20% a 11 pesos, Clarín presentaba esta propuesta de pago y el mismo Clarín, que era el tenedor de bonos en el extranjero, decía, yo la acepto. Y entonces, bueno, por eso lo hicieron todas las empresas, ¿no es cierto? De hecho, Gilles Carbó, la ex fiscal, la persiguieron por investigar los acuerdos preventivos extrajudiciales. Pero bueno, como verán, de nuevo, especular no es una mala palabra, porque ellos no especulan, ellos hacen estando sabiendo que van a ganar. Especulamos todos en cada acción, en cada decisión que tomamos. Y segundo, el mercado de capitales, su origen
es noble. Lo que se ha convertido en el mundo y lo que se ha convertido en Argentina, el día que tengan que de nuevo empezar a trabajar en serio, en hacer análisis de empresas, evaluar una empresa, ver si los proyectos de inversión de la empresa. Hoy las sociedades de bolsa no tienen analistas de empresas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se dedican a hacer contado con liqui. No tienen. Antes tenían, ustedes sí, vos te debes acordar, Roberto, pero antes cada banco tenía, siempre tenían cubriendo Argentina, cubriendo, cada vez son menos los que cubren los países, porque directamente los negocios son, primero, están, research, no existen más, porque están tan centralizados. Claro, está tan centralizado en 4 o 5 fondos, la deuda bueno, inclusive hasta las acciones que cotizan en Estados Unidos y Argentina, que ya no tiene decisión, no tiene sentido. Y esto es un fenómeno que se da en Argentina y en Brasil es un poquito más difícil y México por el volumen, pero también se da y se da prácticamente en todo el mundo. Por eso, obviamente, pasó lo que pasó en Grecia, porque en Grecia le dijeron, mira, tenés que hacer esto o no te queda otra. Hoy la coyuntura es distinta, ¿no es cierto? Por eso me parece que hoy somos más los que... El otro día leí un tuit de un economista de los serios, pero muy bueno, porque decía, el mundo debe X de miles de cientos de miles de millones de dólares. ¿A quién le debemos? A Urano, dice, porque es inexplicable, es inexplicable. El nivel de deuda que tiene hoy Argentina me parece que es un momento para sentarse seriamente, y no solo Argentina, Egipto está con el FMI también, y la economía de Egipto viene muy mal. Ya con sentarse Egipto y Argentina tenemos cubierto, y bueno, ahora Ucrania con lo que le están dando, pero con Egipto y Argentina tenemos cubierto más o menos y el 60-70% de la cartera de préstamos del FMI. Así que bueno, espero haber servido y básicamente mi objetivo es abrir los ojos un poco desde mi experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos, Pablo, como les decíamos, vamos a hacer a los del Zoom, Lorena, Parril y demás, vamos a hacer una pregunta de los compañeros presencial y una pregunta de los compañeros virtuales, ¿sí? Bueno. Antes que nada, Hernán nos quiere aclarar algo. Les voy a dar una nota de color, que fui compañero de Milei en la facultad. En estadística, un año. Se sentaba a 1 metro donde estuve yo, donde estoy, a una distancia de 1 metro, en la Universidad de Belgrano. Llegaba, la clase era, supongamos, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, llegaba 8 menos 5, se iba 10 y 5, todo el año, no con botas, con las mismas botas, con el mismo jean y con la misma campera de cuero. Y no interactuaba absolutamente con nadie. Con nadie. Y todo, sí. Lo único que le envidio, la peluca que tiene, que yo la perdí, ¿no es cierto? Porque tenía hasta la misma peluca. Pero era eso, es decir, es el mismo personaje, ¿no es cierto? Ahora un poquito más liberado, con un poquito más de personalidad. Claro. Bueno, empezamos con las preguntas. Esta es para Roberto Feletti, la hace José María Fumagalli y dice, ¿creen que estamos cerca de una tercera guerra y qué implicancias tendría para la Argentina? Bueno, es muy buena la pregunta. Efectivamente, estas crisis de hegemonía ligadas a las finanzas desembocan en conflictos bélicos, que no es mi experiencia de qué modo pueden asumir o no. Es una creencia extendida que la Primera Guerra Mundial se provocó por el avance del poder industrial alemán sobre la desestructuración industrial británica. No es exacto. Los ingleses hacía como 30 años que habían resignado no ser potencia industrial y se focalizaban en las finanzas.
Londres era la principal plaza financiera, seguros, reinversiones de finanzas y de rentas, hasta que Berlín comenzó a ser una plaza financiera que era con capacidad de desafiar a Londres. Y eso sí es lo que empieza el camino bélico. Digo esto que es un hecho histórico. Creo que hoy Estados Unidos padece dificultades para sostener al dólar como moneda de reserva internacional. Yo señalaba el deterioro respecto del oro en los últimos 4 años, señalaba el hecho que la conformación de un bloque alternativo tiende a desdolarizar el comercio internacional. Fue algo que ya en tiempos de Néstor y de Cristina y de Lula se avanzó en proceso de desdolarización del intercambio con Brasil, que después se revirtió. Y fundamentalmente, si ustedes miran, recién Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, del Banco Central, desciende la tasa de interés medio punto, lo hace después de años y con una economía que tiene muy malas noticias respecto al empleo. El desempleo abierto subió 1,09 2023 respecto de 2024 y eso los alarmó. Pero no puede hacer las políticas que tuvo Obama de expansión monetaria enorme, porque el dólar se empieza a depreciar. Si no está ese poder del dólar, bueno, Arabia Saudita acaba de anunciar no hace mucho y es un aliado estadounidense que va a comercializar el petróleo en otras monedas que no son solo sobre el dólar. Recordemos que la decisión de comercializar petróleo en euros y en otras monedas fue lo que le costó la cabeza a Gaddafi y a Saddam Hussein. Digo, este tema es absolutamente posible que haya una escalada bélica. Digo, Ucrania tiene su guerra perdida y sin embargo se sigue sosteniendo con costos de vidas enormes y destrucción a los fines de no retroceder, de empantanar a una de las potencias que está implicada en el bloque alternativo. Las maniobras que hace Estados Unidos militares en torno a Taiwán y en el Mar de la China son tensionantes. Y el tema de comenzar a rearmar los países de Europa del Este, como Polonia, que está empezando a jugar un papel importante en la cuestión bélica, no son temas menores. Ahora, la implicancia para Argentina, bueno, voy a decir algo que no es bueno que ocurra, pero es un hecho fáctico. Para la Argentina, las guerras siempre han sido una oportunidad, unas guerras globales. Es triste decirlo, pero esto es así. Y por el otro, la situación de tensión en el mundo, a Argentina la favorece. La inserción con el Imperio Británico, que si bien no se lograba un país inclusivo, tuvo algún grado de virtuosismo en términos de expansión económica hasta el 30, la aparición de la Guerra Fría o del mundo bipolar significó para Argentina un proceso de expansión, porque intervenía en esa tensión. Intervenía Perón cuando plantea la tercera posición y digo, hay una intervención en ese proceso. Cuando se produce el mundo unipolar, si miramos 45 mundo bipolar, 89 mundo unipolar, hegemonía absoluta de Estados Unidos, creo que es uno de los peores momentos para la Argentina, en términos de aceptación subordinada del consenso de Washington. Cuando el atentado a las Torres Gemelas marca la reaparición de un mundo multipolar, con la aparición esta que yo señalaba, del PBI chino, de otras discusiones,
vuelve a aparecer un escenario virtuoso. Fijémonos que la década ganada o los 12 años y medio luminosos de Néstor y Cristina tienen un apoyo en lo que se llamó los desbalances globales, donde Estados Unidos le compraba a China y China compraba a Sudamérica. Más o menos, yo lo estilizo para... Y el mayor grado de soberanía fue la inserción internacional con Brasil. El círculo más virtuoso, un punto de crecimiento de la economía brasileña significaba un cuarto de punto de crecimiento de la economía argentina. Es decir, una integración muy virtuosa en los acuerdos de Lula con Néstor, que se van a traducir después del no al ALCA en el UNASUR. El escenario actual, sin duda, plantea una oportunidad para Argentina. Lo que pasa es que si esa oportunidad termina siendo dilapidada en el marco del rígido régimen de inversiones, donde los recursos centrales en un mundo en guerra son apropiados por inversiones de carácter extractivista, es un problema. Ahora, naturalmente, y al margen, y esto no es hacer antinorteamericanismo, porque si no, digo, la inserción con Estados Unidos nunca pudo ser. Digo, la Alianza para el Progreso, que fue la iniciativa desarrollista de expansión industrial a fines de los 50 y demás, bueno, ese proceso industrial, si ustedes miran, automotrices europeas, no es que no estuvo Ford y Chevrolet, pero predominio de automotrices europeas, laboratorios europeos, presencia fuerte de Europa, de la vieja Europa con la cual siempre estuvimos insertos. Si miran el consenso de Washington, otra iniciativa de Estados Unidos para América Latina, la privatización de empresas públicas también es europea, españolas, italianas, francesas. Segunda. La tercera iniciativa, que es el ALCA, que se rechaza, termina en la UNASUR, donde la inserción internacional de Argentina es virtuosa con Brasil. Es decir, no pudimos nunca, al margen del antinorteamericanismo, una inserción virtuosa con Estados Unidos. Y de todos modos, nuestra inserción natural es el BRICS. Y eso es lo que dicen los números del comercio exterior. Y la posibilidad de poner en valor, porque ¿qué pasa? Que la guerra pone en valor a través de los precios internacionales producciones mineraleras e hidrocarburíferas que empoderan de otro modo a la Argentina. Ahora, eso hoy está siendo cooptado por una política, yo diría, alocada de comercio exterior, de relaciones internacionales, ¿no? Sí, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un mundo que está en guerra, en conflicto de hegemonía. Ningún país abre su economía, al contrario, se recupera el proteccionismo. Y, por otra parte, no hay alineamiento automático. El alineamiento automático de Argentina, que se materializó en lo que se llamó relaciones carnales después de la Guerra Fría, concluyó en el atentado en la AMIA, cuyas consecuencias pagamos todavía. Eso de enviar tropas a Irak, y, aunque fuera simbólico, bueno, es peligroso este alineamiento internacional que estamos teniendo. Es peligroso, además dañino para el país. Pero retomando tu pregunta, yo creo que va a haber tensiones bélicas, no sé de qué forma, ¿no? Porque no sé, eso no es mi experticia. Creo que va a haber tensiones bélicas porque Estados Unidos está en una crisis severa de su valor de moneda con que funda sostener sus desequilibrios. Tiene un desafío de hegemonía importante. Es el tercero. El primero fue una guerra sangrienta con Japón, pero no había ni posibilidad de Japón de enfrentar a Estados Unidos. El segundo fue una guerra fría, larga y prolongada con la Unión Soviética, que termina ganando también, y ahora tiene el desafío de China. Bueno, veremos. Y el otro punto es que Argentina en este mundo está tomando una política exterior absolutamente riesgosísima. Digo, perdiendo una oportunidad. Hay que leer muy bien lo que hace Brasil y hay que leer muy bien lo que hace México. Pero es cierto que ellos
mantienen una alianza con Estados Unidos que le permite la reindustrialización a AMLO. Pero bueno, es México, tiene una frontera. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta de la sala virtual. Esta es para Hernán y dice, los últimos acontecimientos financieros en Japón, cuando quisieron aumentar la tasa, ¿cómo se explica? Bueno, el problema que tuvo Japón viene desde hace años con tasas negativas y tasas cero. Tiene un gran problema con China justamente y la penetración del comercio exterior y del yuan dentro de Japón, que le tuvo que empezó a generar una pérdida de valor al yuan al yen, que históricamente fue la moneda de Asia, de Oriente Lejano. De hecho, muchas veces se usaba ex Japón como una excepción al resto de Oriente porque la coyuntura económica del país. Japón se encuentra entre el crecimiento de China, Japón se encuentra en una situación muy complicada en la cual no tiene otro remedio que empezar a subir la tasa para poder empezar a atraer inversión, no inversiones genuinas, porque Japón no necesita inversión, la mayor inversión es propia, pero sí en lo que hace justamente al mercado de capitales en particular, empezar a que tener un mercado de capitales como el que tuvo, que era el más importante de Asia. Bien, gracias. Ignacio, para Roberto Feletti, ¿cómo creen que la desglobalización podría beneficiar al país? Bueno, un poco, yo ya lo señalaba, los momentos más autónomos de Argentina fueron en momentos de crisis de hegemonía. Señalaba el mundo bipolar y el mundo multipolar. Y sin duda la desglobalización puede recrear un proyecto nacional porque va a alentar el proteccionismo y va a permitir articular la enorme capacidad de recursos que tiene Argentina, de recursos naturales, con un proyecto industrial, que esto es lo que está en discusión hoy. El régimen de incentivo a las grandes inversiones lo que plantea es la desestructuración del esquema y la consolidación de la extracción primaria. Ahora, la desglobalización permite recrear espacios nacionales y Argentina en esos escenarios, y situaba a Perón y situaba a Néstor y Cristina, le va muy bien, le va muy bien. Pero bueno, alguien diría, está fallando la política. No es mi tema, no es nuestro tema. No de hoy, por lo menos. Bueno, esta pregunta es para Hernán, de Silvina. Dice, ¿con qué herramientas técnicas cuenta un gobierno para incrementar el valor de su moneda? Les voy a pedir si podemos hacer las respuestas más cortas, así hacemos más cantidad de preguntas. En el caso particular de Argentina, una forma de fortalecer su moneda, la única forma, digamos, es terminando con la fuga de divisas histórica que tiene y repatriando los 400.000, no repatriando, por lo menos que los 400.000 millones de dólares estén declarados, que paguen impuestos. O sea, eso generaría un flujo positivo de dólares muy grande, que sería un dolor de cabeza para el presidente del Banco Central administrar el ingreso, ¿no es cierto? Ni hablar si encima, porque en el blanqueo de Macri el blanqueo fue por 113.000 millones de dólares, más o menos. Pero al país ingresaron nada más que 18.000. Los otros 100.000 quedaron en el extranjero. Que vaya a saber de esos 100.000 cuántos siguen declarados, además. Por lo cual no tiene sentido. Acá son normas que hay que aplicar y que la justicia tiene que ejecutar. Si me preguntás cuál es el gran problema de la Argentina, la justicia. Porque la UIF lo ha tratado, mi misma denuncia ha quedado en la nada, así que
Acá en Argentina en particular es un problema judicial. Está en manos de la justicia que el peso se sobrevalorice, para resumir. Muy bien. Esta es una pregunta de la sala virtual y es para ambos. Dice, ¿serviría de algo que algún referente de la oposición diga públicamente que todo endeudamiento nuevo que específicamente no se aplique a una inversión tangible ligada al desarrollo será repudiado en el caso de que en caso de un cambio político, si se comprueba que se usó para pagar carry trade o fuga de capitales en este periodo? Un poco largo. Sí, sí, hoy está, en realidad tiene que pasar por el Congreso cualquier tipo de endeudamiento, ¿no es cierto? Pero no sé si crees. No, yo creo que esto es un tema central y clave porque es en línea con lo que dice Hernán de frenar la fuga de capitales. No puede ser, no puede ser, no puede ser que Macri haya endeudado al país con el mercado internacional en 65.000 millones de dólares y luego con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares y, y se fueron 86.000 millones de dólares de esos 110.000 y no pasa absolutamente nada. Digamos, porque uno puede decir Bolsonaro es peor que Macri, sí, pero no le hizo el daño a Brasil que le hizo Macri. Bolsonaro dijo, yo voy a privatizar Petrobras, voy a abrir la economía, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, no puedo hacer nada. Es decir, las fuerzas de élite pueden ser fuerzas armadas, pueden ser los empresarios, no pudo. Macri dijo, burlándose el pueblo argentino, enamórese de Lagarde. Caputo, y lo señalaba Hernán, le paga los fondos buitres sin hacer oferta pública. No sabemos a quién le pagó. Un poco vos lo señalabas. No sabemos a quién le pagó. 11.500 millones de dólares. Y hoy es ministro de nuevo. Hay un problema ahí. Y lo que dice el compañero, y yo comparto, tiene que haber leyes que impidan este tipo de procedimientos. Y una justicia que las aplique. No puede no puede ser que Brasil tenga 224.000 millones de dólares de reservas y Argentina 27.000. Está bien, es una economía más grande, pero no es 10 veces más grande. Hay un problema ahí. No, no. A ver, vamos a seguir con otra pregunta. Juan Pablo Bagdasarian, a Roberto Feletti, pregunta, ¿qué sendero debemos recorrer para fortalecer el peso? ¿Cómo blindamos su poder de compra? Bueno, ya lo contestó Hernán, que es un modo de impedir la fuga de este proceso de que este país es bueno para tener ganancias y no es bueno para dejar las ganancias en él. Esta lógica tiene que terminar. Tiene que terminar por las regulaciones y tiene que terminar también con acuerdos con sectores empresariales. Hay que reconstruir un actor empresarial que no elija la transnacionalización de sus ganancias como un hecho mecánico y automático. Porque en definitiva la divisa, la bandera, son los activos reales del país. Los campos, las fábricas, lo que se invierte en educación, la ciencia, la tecnología. No puede ser que gano plata y me la llevo, gano plata y me la llevo. Y el otro punto es el problema de la industrialización. No puede ser que al que le va bien con una fábrica se compre un campo y desindustrialice la renta. Bueno, estos son cambios que hay que hacer y para fortalecer la moneda hay que juntar dólares en Banco Central y parar la fuga de capitales. Muy bien, esta pregunta va para Hernán. Dice, ¿cómo es posible que una persona, mujer, que ayudó desde su banco HSBC a fugar fondos y luego lo protegió desde la UIF con Macri, actualmente sigue opinando y presentándose como la más pura del país y a ningún fiscal le haga ruido? Sí, sea a quien se refiere, no era empleada del banco, era abogada del banco. Em, em, María Eugenia Talerico.
Bueno, de nuevo, yo igualmente le echo una gran culpa a la política. ¿Por qué? No hablemos del que tiene, del pobre, sí, del pequeño y mediano evasor, como hablo yo, ¿no es cierto? El que tiene 5 millones de dólares, que es un montón de dinero. Pero, como bien le dijo Cristina en su momento a Techín con el tema del gasoducto, le dijo, si te estás comprando en tu subsidiaria de Brasil, ¿por qué no te pediste un crédito en vez de pedir los dólares al Banco Central y pagarlos en contado? Es el político, es decir, los que manejan, que por suerte Brasil no tiene ese problema, porque Brasil tiene un sector de poder empresarial muy nacionalista. Acá, como no existe eso, hay que obligarlos. Y de nuevo, no voy a ir a buscar al de 5 millones, 1.500.000 dólares. A los grandes, ahora, por ejemplo, con Vaca Muerta, con lo que significa, es sentarse. Este gobierno no lo va a hacer, obviamente, el próximo gobierno. Sentarse y decirle, mirá, acá está lo tuyo. ¿Qué hacemos? ¿Me querés subsidios o traes tu plata? ¿O te saco o vamos a ir al CIADI? Es decir, tiene capacidad. Ya en los grandes ya se puede llegar a poder combatir eso. Lo de Talerico es una anécdota y es parte de la justicia y las injusticias. Bueno, Caputo es ministro de Economía, peor todavía. Sí, y Sturzenegger también. Bueno, vamos con la última pregunta. También es para Hernán. Pregunta Ariel, ¿qué gobierno impidió que los dólares se vayan hacia el exterior? Bueno, durante el gobierno de Néstor no hubo, bueno, que el cepo empezó 2011. Antes no hubo cepo y de nuevo, no es que el gobierno lo permite, es decir, es una constante de la gente, del ahorrista con capacidad de poder abrir una cuenta en el extranjero, no del ahorrista. El problema es cuando las condiciones se les dan, lo hacen. Pero yo les puedo asegurar que si acá, a diferencia de otros países, se les dieran todas las posibilidades para que invirtieran en el país, bueno, lo estamos viendo con el RIGI, ustedes van a ver que con el RIGI no, solamente, bueno, el blanqueo mismo es lo que está pasando. Yo les pongo un ejemplo cuando estaba en el Morgan. Justo Lula era presidente en Brasil. Tuvimos que abrir una oficina, de nuevo, a clientes de más de 25 millones de dólares. Tuvimos que abrir una oficina de banca privada en Brasil, una doméstica, es decir, del mercado doméstico, porque estábamos perdiendo activos que estaban en Estados Unidos, que se estaban yendo invirtiendo de empresarios brasileños que se estaban yendo para Brasil. Eso, acá por más que se les den todas las condiciones que exigen, todo lo que pidan, todo, hasta el color de... no lo van a hacer, no lo van a hacer. Eso sí. Bueno, hacemos una pregunta más, la última. Bien. Esta es para Roberto y dice, ¿cuáles son, Fernando Monti, cuáles son los efectos de la creación de mercados centrales para regular precios de los alimentos? Me va a tocar hablar de mi gestión. Antes una pequeña aclaración. A mí me tocó presidir la comisión investigadora de lavado de activos, la comisión bicameral investigadora, de la cual Hernán testimonió. Todos los antecedentes reunidos con varios testimonios a bancos, expertos, duró como 6 meses el trabajo, fueron enviados a la justicia y nunca más supimos nada. Claro. Entre ellos tu denuncia. Volviendo al tema de la creación de mercados centrales, tiene que haber regulación de precios porque hay monopolio de oferta. ¿Sí? Hay. Esto voy a tener un minuto para hablar. En la medida que hay un monopolio de oferta de insumo de producción alimenticia, tiene que haber regulación. Bien, ¿qué regulación? Bueno, mi propia experiencia fue construir una canasta regulada, 1.500 productos, el panel de un supermercado tiene 12.000, una canasta regulada de 1.500 productos, sí,
que tuviera correlación con la canasta básica alimentaria. ¿En qué sentido? En decir, bueno, vamos a atacar la indigencia. De hecho, el periodo de la regulación, la indigencia bajó, si miran el INDEC, y se mejoró la distribución del ingreso. No es cierto que el congelamiento de precios y la regulación de esos 1.500 productos no tuvo efecto. La creación de los mercados centrales, permite mecanismos de cercanía del productor con el consumidor que los monopolios justamente no quieren. Arcor quiere llevar a Salta las galletitas, y si aparece un productor de galletita en Salta, lo boicotea con los distribuidores. Digo, hemos vivido y combatiendo esas cosas. Muchas provincias han creado, y muchos municipios en el área de Gran Buenos Aires, mercados centrales justamente para copiar de producción local. Es decir, un país como Argentina, con capacidad de producir alimentos prácticamente a lo largo de todo su territorio, no es necesario esa centralidad de oferta de alimentos en 30 empresas. Digo, el desarrollo, los mercados centrales lo que permiten es articular el desarrollo de productores regionales con el consumo. Y eso ha sido desarrollado. Yo reunía al Consejo Federal de Comercio Interior y muchas provincias mostraban sus producciones regionales articuladas con esos mercados comercializadores. ¿Y qué decían? ¿Qué nos decían? Bueno, tu canasta de 1.500 productos las queremos. ¿Por qué? Porque están en las capitales de provincia. Pero fuera de las capitales de provincia, el funcionamiento de esos mercados aseguraba un tejido productivo distinto. Son muy importantes. Si es que el Estado está atrás. Si yo pongo el mercado y me voy, pero la regulación de precios sobre una política de canastas y sobre una política de mercados centrales y sobre una política de articulación con producción regional y consumo regional, funciona. Es necesario, en ese marco, la desestructuración de las marcas, ¿no? Porque por eso los funcionarios de las provincias decían, bueno, queremos tener los 1.500 productos en el Carrefour o en el Coto de la capital de provincia. ¿Por qué? Porque ahí la marca, zona urbana, pero alentaban incluso con empresas estatales. San Luis, La Rioja, Chaco tienen empresas estatales de producción y distribución de alimentos. Así que eso es muy importante, sí. Bueno, muchas gracias a los dos expositores.